Los derechos humanos son atribuciones que tienen las personas por solamente el hecho de ser personas. Son inherentes a los seres humanos independientemente de las diferencias o tendencias que una persona pueda tener, sean étnicas, culturales, religiosas, sociales o políticas. Entonces, los derechos humanos se podría decir que son una construcción histórica, que no se trata de algo que forme parte de la naturaleza humana, más bien, además se puede decir que son una conquista cuando estamos hablando ya de su positivización, fruto estos logros de la acción del hombre y que ha sido desarrollada en el tiempo. Un hito importante para su establecimiento es la fundación de las Naciones Unidas tras los acontecimientos genocidas ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial en el primer quinquenio de la década de los años 40. Así, la comunidad internacional consagró una serie de derechos con expectativas de aplicación a una escala global. Si ustedes revisan la Carta de Naciones Unidas aprobada en San Francisco, es una muestra de que los pueblos de las Naciones Unidas resolvieron que para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, a rearmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, por tanto, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, pero también en los derechos de las naciones grandes y pequeñas. Podemos entender los derechos humanos como una mediación normativa dirigida a promover, facilitar y garantizar a todas las personas el desarrollo de sus dimensiones espirituales y sociales, el afianzamiento de su dimensión familiar y la satisfacción de sus necesidades. Por tanto, los derechos humanos no deben ser entendidos o comprendidos como dádivas o concesiones que los ciudadanos reciben por parte de los estados o de organismos internacionales o de grupos. Debe comprenderse como construcciones históricas que institucionalizan las conquistas de diferentes grupos, actores, instituciones y organizaciones. La naturaleza de estas conquistas sociales es producir definiciones que sean categóricas y operacionales respecto de la caracterización de la dignidad humana como un atributo inherente a las personas y que debe ser resguardado y protegido. Los derechos humanos se pueden plasmar en cuerpos normativos bajo la forma de tratados, pactos, convenciones, declaraciones. Más adelante entenderán que la diferencia del instrumento del cuerpo normativo que las acoge generará más o menores obligaciones para los estados. Estos cuerpos normativos tienen una doble dimensión. Por un lado, impulsan a los estados a suscribirlos y ajustarse a los mismos en su relación con la sociedad civil, mediante sus constituciones y sus leyes. Por otro lado, muy importante en la lucha o en el camino de los derechos humanos es el empoderamiento de la sociedad civil para defender la dignidad de las personas como centro o como valor principal de los derechos humanos y de la persona humana frente a cualquier avasallamiento o incumplimiento por parte de los estados. Volviendo a la primera dimensión, se debe comprender también que la constitucionalización o la incorporación en leyes, más allá de que sean los estados parte de tratados, pactos, convenciones y declaraciones, genera y da la posibilidad de tener instrumentos de garantía o mecanismos que permitan a la sociedad civil, poder acceder a sistemas de justicia, sea ordinaria, constitucional o administrativa, para poder reclamar ante el avasallamiento o incumplimiento por parte del Estado. ¿Por qué señalamos que los derechos humanos son inherentes a los seres humanos?
pues sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color de piel, religión, lengua o cualquier otra condición, el derecho humano es del ser humano solamente por su condición de ser humano. Más allá de que éste, reitero, pueda tener una caracterización especial o se pueda distinguir de alguna forma que en algunas sociedades o en algunos grupos podría considerarse como causa de discriminación o de exclusión. Igual, ya más a profundidad, vamos a poder ver todo lo relacionado a discriminación, exclusión y las medidas de garantía que tiene el Estado para poder generar procesos de igualdad formal y material. Los derechos humanos se encuentran consagrados en numerosas constituciones en varios países, pero principalmente fueron elaborados dentro del seno de organismos internacionales que nuclean a la mayor parte de los estados del mundo. Aquí es importante señalar que los estados voluntariamente acuerdan o suscriben estas normas que contienen derechos humanos. Y decimos que los organismos internacionales han de nuclear a mayor parte o serán principalmente las primeras fuentes, porque más allá de que un Estado esté adscrito a uno u otro organismo internacional o sistema internacional de protección, esos sistemas tienen la posibilidad de aplicación horizontal de diferentes instrumentos internacionales respecto a diferentes estados. El establecimiento de los derechos humanos implica en sí mismo limitaciones al poder del Estado, a los alcances de su competencia, porque al ser inherentes a la persona, son anteriores al mismo Estado, por la condición de ser humano. Son superiores a cualquier atribución de algún poder público. Es por eso que el poder público está limitado para afectar el goce, o mejor dicho, el ejercicio pleno de derechos, evidentemente en un deber ser. Entonces, los derechos humanos son inherentes a todos nosotros, a todas nosotras. Varían desde los más fundamentales, como en algún momento en un ámbito teórico solamente se ha generado los derechos de primera, segunda generación, pero se debe reconocer que hay unos más fundamentales que otros porque dan o son intrínsecos al ejercicio de la vida de los seres humanos, como el derecho a la vida. Pero también estos derechos están interconectados con otros que también son parte del derecho a la vida, como el derecho a la alimentación, o el derecho a la salud o a la libertad, o también otros derechos que generan mejores condiciones y cualifican la condición a la dignidad de los seres humanos, como el derecho a la educación, al trabajo, a la seguridad social, entre otros. ¿Por qué decimos que los derechos humanos son universales y obligatorios? Son universales porque son constitutivos de las personas independientemente del régimen político, cultural y social. Claro, evidentemente, de acuerdo al tipo de Estado. O tendremos mayor o menor avance en el ámbito de protección de derechos humanos dependiendo de los regímenes en los que se encuentren los habitantes dentro de un Estado. Pero son obligatorios para los Estados y están por encima del poder estatal una vez reconocidos. La universalidad significa que es imperante en cada comunidad. Es decir, que no se puede admitir argumentos de ningún tipo, de ninguna índole, que relativicen la vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, hay que considerar que desde su concepción adoptan una perspectiva universalista, situando como sujeto a la totalidad de las personas y de la humanidad. Señalamos la obligatoriedad de los derechos humanos, pues no existe ningún argumento de soberanía o de no injerencia que pueda limitar
la intervención de entidades y organismos defensores de los derechos humanos ante una violación o ante el incumplimiento de los mismos, en un deber ser. Entonces, podemos decir que los derechos humanos son obligatorios porque por su carácter de universalidad se reconocen a todas y todos los seres humanos, sin exclusión alguna, y porque si nos privan el acceso a alguno de nuestros derechos, el resto de derechos se vería también limitado en su ejercicio. ¿Por qué señalamos que los derechos humanos son inalienables y también son intangibles? Son inalienables en tanto que nadie pueda renunciar a ellos, ni el Estado pueda dejar de garantizarlos. Aún así, nadie reclamará por su cumplimiento. Son intangibles porque su contenido esencial representa un límite para que ningún legislador o jurista o autoridad pueda trascender. Por un lado, lo intangible es un adjetivo que se refiere a todo aquello que no puede percibirse claramente o mediante los sentidos respecto al ejercicio de los derechos humanos. Por ejemplo, se hace especial énfasis en el tacto, es decir, un intangible es aquello que es inmaterial. Por tanto, ninguna ley lo puede tocar, cambiar o deformar el contenido esencial de los derechos humanos. Por otro lado, lo inalienable tiene que ver directamente con que los derechos humanos no pueden suprimirse, ya que son insustituibles, no se negocian, no pueden ser susceptibles de ser acomodados o adoptados bajo ningún tipo de conveniencia o interés. Por tanto, los derechos humanos no pueden ser negados en ninguna circunstancia. Tiene que quedar claro que los derechos humanos no pueden ser suspendidos o retirados, más al contrario, incluso en situaciones especiales, las medidas de protección tendrían que ser mayores. ¿Por qué señalamos que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes? Todos los derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, los derechos colectivos, los derechos de pueblos y poblaciones en situación de vulnerabilidad o en especial protección, son considerados indivisibles e interdependientes. Todos los derechos se encuentran interrelacionados entre sí. En ese sentido, el avance en los alcances de un derecho representa un avance en los alcances de la totalidad de los derechos. Y del mismo modo, la privación o el límite en el avance de alguno de estos afecta necesariamente negativamente a los demás derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida no sería posible si no está resguardado el derecho a la salud. Tampoco podría ejercerse el derecho a la libertad de expresión si no se encuentra garantizado el derecho a la educación o el acceso a los bienes o recursos culturales. Todos los derechos están interrelacionados. No se puede afirmar que un ser humano tiene ciertos derechos no se puede admitir una suerte de selectividad de derechos por decisión de los seres humanos. Todos los derechos están interrelacionados. Entonces, la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos significan que un conjunto de derechos no puede ejercerse plenamente sin los otros. Es decir, garantizar los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y de esa forma también se pueden asegurar los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad o los derechos de los pueblos indígenas. Y del mismo modo, la violación de derechos, sean económicos, sociales, culturales, repercute desfavorablemente en las otras categorías de derechos. ¿En qué consiste la irreversibilidad y progresividad de los derechos humanos? Los derechos humanos también señalamos que son irreversibles, es decir,
que, una vez proclamados, no admiten un retorno o una situación anterior, teniendo que ser respetados y garantizados. En este punto existe amplísima jurisprudencia y me imagino que una de las consultas va a ser lo que ha pasado a consecuencia de la pandemia, que en muchos casos en lo tangible y en lo práctico ha aparecido retrocesos en el ejercicio de derechos, pero lo que no se permite es que los estados puedan activamente generar instrumentos, mecanismos, medidas, etcétera, que señalen formalmente esa reversión, bajo el principio de no regresividad de derechos. Otro atributo importante en ese marco es que son progresivos, es decir, que pueden extender su alcance de garantías de manera ilimitada. Y en aquellos derechos que resultasen o se sitúan como más costosos para los estados, la forma de medición que tienen en el avance de esos derechos es en el progreso, en el ejercicio que la población tiene para poder acceder a esos derechos. El sentido de progresividad no debe encontrar ningún tipo de restricción por parte de las constituciones políticas de las naciones, ya que se tratan de derechos inherentes a la persona. Por tanto, deben adecuarse e incorporarse en los sistemas jurídicos y normas nacionales e internacionales también. Definitivamente, y sin intentar ir en detrimento de las otras características de los derechos humanos, se puede indicar que la postulación de la irreversibilidad fundamentada en la inherencia es una base jurídica importante de los derechos o del ejercicio del avance en el reconocimiento de derechos. Los derechos humanos, de forma global y de manera justa y equitativa, consienten a la comunidad internacional a tener en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de la diversidad de patrimonios históricos, culturales y también los religiosos. No obstante, cada Estado tiene la responsabilidad, sea cual fuere su sistema político, económico, cultural, de tres grandes obligaciones: respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Para ello, vamos a ver un avance significativo en la siguiente sesión y una vez avancen los módulos que continúan dentro de este curso. ¿Dónde se encuentran reconocidos los derechos humanos? Las experiencias genocidas, así, y las guerras de mediados del siglo XX, debemos decir que si de algo bueno se pudo generar, es que contribuyeron a poner en la agenda la necesidad de universalizar el alcance de los derechos. Por ello, se elaboraron instrumentos internacionales como pactos, declaraciones, protocolos, convenciones, tratados, donde se encuentran reconocidos los derechos humanos de diferente índole. Estos instrumentos internacionales cumplen un papel activo de promoción de los derechos humanos y de persuasión en términos de instituir un sentido común jurídico que interprete los diferentes hechos tramitados por parte de la justicia. La eficacia cabal de estos instrumentos está sujeta a las relaciones de fuerza y, en definitiva, al proceso histórico que, por definición, está en proceso. Algunas de las principales estructuras normativas de resguardo y promoción son, solo para citar como ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. También hay una serie de protocolos, convenios
que muchos de los cuales fueron suscritos por los estados nacionales, otorgándoles rango constitucional, como es el caso del Estado boliviano. ¿Podemos hablar de limitaciones a la vigencia de los derechos humanos? Sí, porque los derechos humanos tampoco son absolutos. Bajo determinadas circunstancias son admisibles ciertas limitaciones legítimas a los derechos humanos. Sin embargo, la suspensión de garantías que implican estas limitaciones se encuentra acotada por diferentes principios. Existen, por ejemplo, las limitaciones ordinarias, que son aquellas relativas a situaciones que afectan el orden público, el bien común, pero estas limitaciones se encuentran acotadas en sus alcances. El resguardo del orden público, por ejemplo, no puede afectar a los principios de la vida democrática ni la dignidad humana. Y en sus formas, las limitaciones tienen que surgir de tratamientos parlamentarios y no pueden derivar de decretos del poder político. También existen limitaciones extraordinarias como las que se refieren a los estados de excepción, cuando la limitación de las garantías resguardadas por los derechos humanos se justifica por una situación de emergencia o de amenaza seria a la vida democrática de una comunidad. Pero de igual forma, esta limitación o este estado de excepción en el Estado boliviano, por ejemplo, solamente puede devenir de definiciones tomadas en el órgano legislativo, en el órgano deliberante. Y además que estas limitaciones, más allá del estado de excepción, conmoción que puede existir, tiene que ser específico, tiene que ser expreso, no puede ser bajo generalidades, ni tampoco se pueden suspender absolutamente todos los derechos. Tendrá que situarse cuáles son los derechos que van a merecer una limitación por un tiempo determinado a fin de resguardar un bien mucho mayor. A partir de la adopción de una serie de tratados y pactos, el Estado está obligado a presentar informes regulares sobre la situación de los derechos humanos en el país. También cualquier ciudadano o habitante tiene el derecho de reclamar ante organismos nacionales e internacionales ante una violación o incumplimiento de alguno de los derechos humanos. Ante ese tipo de denuncias, la única obligación que tiene el Estado o la única posibilidad que tiene el Estado es responder. Evidentemente, igual, seguramente lo van a ver más adelante o en cursos de mayor desarrollo, que los sistemas de protección internacional de derechos humanos de los cuales Bolivia es parte, como el de Naciones Unidas o el sistema interamericano, también requieren o presentan una serie de requisitos para poder acceder a ellos. Sin embargo, el Estado boliviano, al ser parte de estos sistemas, le da la posibilidad a sus ciudadanas y ciudadanos de poder acudir a esos sistemas. Hay una clasificación que ustedes han visto que particularmente a mí no me gusta, pero académicamente ayuda muchísimo para poder generar una suerte de explicación. Así que se las voy a mencionar. La clasificación de derechos, que son en derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales, culturales y los ambientales y los derechos colectivos. Reitero, hay que señalar que resulta siempre una tipificación inacabada y poco exhaustiva, porque al estar inmersos en el proceso histórico, los límites o umbrales de los derechos humanos son dinámicos, constantemente se van incorporando derechos nuevos, o incluso se van generando subcategorías o nuevas interpretaciones que devienen a otros nuevos derechos humanos de los originalmente los tradicionalmente conocidos. Pero podemos decir que los derechos civiles y políticos son aquellos que básicamente procuran realizar las libertades individuales de las personas. Los derechos económicos, sociales y culturales están vinculados al valor de igualdad, resguardan y promueven la existencia de condiciones económicas, sociales, culturales para una vida con dignidad. También hacíamos mención a los derechos colectivos de la humanidad, que son denominados los derechos solidarios o derechos de los pueblos,
como los derechos al desarrollo, a la libre determinación, al medio ambiente sano, a la paz, entre otros. Y aquí, por ejemplo, y seguramente lo vamos a poder ver en un curso igual especial, son los derechos a la madre tierra. En la región existe poco reconocimiento sobre aquello, pero en el caso boliviano particularmente tenemos una legislación previa. Tenemos un prólogo en nuestra Constitución Política del Estado que hace mención a los derechos de madre tierra. Y tenemos una ley 700 que también señala la legislación sobre los derechos a la madre tierra, que tienen un enfoque más integrador, más complementario entre seres humanos y naturaleza, que es lo que se denominan como los derechos medioambientales. Es muy interesante y de verdad creo que es una nueva categoría que merecería mucho estudio porque se lo está importando básicamente desde Bolivia.